la primera parte va a quedar pendiente, la parte del comentario del capítulo 1 queda pendiente para los que no pudieron llegar. Pero por si acaso a los que no llegaron o van a ver el video después, los primeros minutos hablamos del libro, del capítulo 1, eso, paréntesis, para que no se pierda porque hay tiempo menos. Ya, estimados, bueno, voy a pasar muy rápidamente por los puntos de la clase 2, para que nos enganchemos donde nos habíamos quedado. La semana pasada comenzamos con el segundo PowerPoint referente a misiones. Este ya se envió su correo, así que estamos bien. En caso de que avancemos el tercero, le enviaré el tercero, si no, quedamos con este mismo. La semana pasada comenzamos con la clase número 2 o con el tema número 2 como usted le quiere llamar, que son los fundamentos bíblicos para las misiones. Como les dije, o lo introduje en la clase pasada, saltarme esto para ir un poquito más ágil, eh, trabajaremos en base a 5 puntos. Este Power ve los primeros 3 y el que viene los siguientes 2, para hacer ahí los 5 total. Primero que todo, el punto de vista del manual de la misión, ¿ya? El segundo punto, el mandato de la misión. El tercer punto, el mensaje. Cuarto, el modelo. Y quinto, el poder. ¿Ok? Ese ya es que nuestra estructura general. Luego en la siguiente clase trabajaremos un poco desde el punto de vista de Israel y las misiones, como el llamado del pueblo escogido. Y luego ya iremos de lleno a la parte histórica. Entonces, ojo porque ya en unas 2 o 3 semanas nos vamos a meter a full con la parte de historia de las misiones. También para que estén atentos que probablemente a finales de este mes estaremos dando la pauta de nuestro primer trabajo grande. Así que también atención, yo creo que cuando terminemos esta unidad, como les digo, unas 2 o 3 semanas más, se va a dar al tiro el trabajo cototo, para que vayamos calculando también y organizando los tiempos. Entonces, habíamos visto en la semana pasada los primeros 2 puntos, vimos el de manual y vimos el del mandato. Dentro del manual nos referimos al plan y el propósito de Dios que está reflejado en la Biblia. Ya, esto voy a pasarlo rapidito porque lo vimos con calma y está grabado, así que no voy a detenerme tampoco en detalles. Algunas cosas y puntuales que debo reforzar. Este me gustó mucho y lo conversábamos la semana pasada. Perdón, estoy admitiendo ahí a Sergio. Okay. Sin la Biblia, la evangelización del mundo sería no solo imposible, sino inconcebible, que fue uno de los puntos que revisamos. Ya que la Biblia es la que no solamente pone la responsabilidad, como dice el texto, sino que pone la razón, el por qué, el cómo, la línea base, el fundamento. Sin eso no existe modelo de misiones, sin eso no existe un mensaje que entregar, sin eso no existe nada. Entonces un creyente se sustenta primeramente en la palabra. Ahí tú encuentras tu manual más básico. No sé si fue mi hermano René o mi hermano Pedro, cuál de los dos que comentaba como con simpatía la semana pasada. Claro, de que él pensaba, así cuando vio esto así, la semana pasada pensaba como que hablar de los manuales misioneros, así como textos. Y no, más allá de que hay manuales que nos ayudan, hay textos que nos apoyan, obviamente hay material complementario que siempre es bueno manejar, nuestra base de estudio tiene que ser siempre la escritura. De ahí partimos. Y eso, no, ojo, no solamente aplica en la parte misionera, eso aplica para todo. Estudios teológicos, ministeriales, liderazgo. O sea, yo parto de acá y después voy complementando, ampliando conocimiento, pero tengo que partir de la palabra. O sea, de ahí no nos movemos. Ya. Bueno, quería ver. Bueno, básicamente también la palabra nos habla de los compromisos que Dios hace para con la humanidad. Y por eso es importante, porque la palabra es como el testimonio escrito de lo que Dios dijo, prometió y se comprometió. Entonces, primeramente, hablábamos de un compromiso global para con el universo, el hecho de crearlo, de darle forma, y no una forma al lote, sino estructurarlo de forma perfecta. Hay un compromiso ahí, hay un compromiso histórico con el pueblo de Israel, que va básicamente de su elección y cómo Dios los va formando y los va protegiendo dentro de todo en su historia. Hay un compromiso histórico y personal por medio de Cristo, básicamente el Hijo de Dios como mediador. Y también hay un compromiso histórico y personal con la iglesia, que es lo que actualmente nosotros vivimos y somos beneficiarios de ese compromiso. Lo mismo que hizo Dios con la iglesia en el pasado, lo sigue haciendo con nosotros. Ya, me salto por acá, hablamos un poco de lo que era compromiso, pues me lo voy a saltar porque era un poquito más detallado del tema del compromiso como tal, y más que nada, esto me interesa, cuando hablamos la semana pasada, de que había que separar el concepto de un pacto natural, un compromiso natural, a un pacto divino, un compromiso divino. Porque en un pacto natural, dos personas en igual condición hacen un acuerdo, donde van a cumplir ciertas normas.
Y esa es la base de un acuerdo, o sea, que los dos estén en igualdad, porque si uno está estafando al otro no es un acuerdo, es una estafa o es un chantaje. Entonces, cuando hablamos de acuerdo, son dos personas iguales siempre. En el caso del pacto divino es distinto porque Dios toma la iniciativa, Dios pone las condiciones, estipula el acuerdo y Él hace una promesa solemne dentro de su carácter propio de Dios para cumplir, a pesar de que el ser humano hizo de todo para no cumplir, hizo de todo para que el acuerdo se rompiese. Pero sin embargo, Dios siguió y sigue, perdón, honrando ese compromiso. Y esa es la diferencia, el compromiso divino no es de igual a igual, no es que uno le vaya a hacer el gallito a Dios, sino Él, bajo su voluntad, bajo su deseo y conciencia básicamente, se compromete con el ser humano. Por eso me interesaba tomar esto en cuenta porque el manual de la visión, de la misión, desde el punto de vista de la palabra, no está condicionada a que Dios de repente se aburra y nos deje votados. No, porque ya Dios lo promete y las palabras de Dios se cumplen. Y es un tema que es súper importante porque hay veces que creyentes, ya sea por su inexperiencia o su falta de conocimiento, es como que a veces te pelean esto, es como, ¿y qué pasa si Dios se aburre y nos deja de lado? Dios no va a hacer eso, que ya se comprometió para no hacerlo. Entonces, por eso es tan relevante entender que el manual de la misión, la Biblia, es incorruptible y es perfecto y es permanente, porque el compromiso de Dios es permanente por su carácter mismo. Ahora, ya, avanzo un poquito de esto, porque como les dije, esto lo quiero agilizar. También habíamos hablado ese día de la importancia del compromiso con la palabra, porque una iglesia comprometida es una iglesia que tiene convicción en lo que dice la palabra. Si como congregación, sea cual sea, de la ciudad que sea, del tamaño que sea, de la rama que sea, si no tiene convicción en cuanto a la Biblia respecto a que es un texto sagrado y a que contiene como verdad, probablemente el compromiso de la iglesia no va a ser el mismo. Lo vas a ver disminuido. De ahí encuentra iglesias que son o muy livianas o que funcionan al lote o que funcionan en base a misticismo y cosas que no están bajo la autoridad misma de la Biblia. Ya, vamos a seguir con la idea anterior. Luego vimos el segundo punto, vimos el manual de la misión como punto uno y luego vimos el mandato de la misión como punto dos. La Biblia nos da el mandato de evangelizar, lo cual es una necesidad para todo cristiano. Acá diferenciamos lo que era un mandato versus una opción y vimos básicamente las definiciones. El mandato como una orden de un superior que debe cumplirse, está pero estipulada, mientras que la idea de opción es la facultad o libertad de elegir. ¿Y por qué poníamos esto en paralelo? Porque cuando leemos la escritura, a veces de una perspectiva demasiado light, asumimos que hay cosas que las hacemos por amor al Señor, pero no por orden del Señor, las hacemos por buena onda, es como que le hacemos un favor a Dios. Pero hay cosas que son un mandato, la predicación es un mandato, la gran comisión es un mandato. Entonces ahí no hablamos de opciones, no hablamos de posibilidades. Y es bueno aclarar eso porque a veces, y eso tristemente pasa mucho, especialmente con, no voy a decir con pastores juveniles, pero muchas veces predicaciones enfocadas a los más jóvenes juegan mucho con la emocionalidad, más que con la idea de que hay cosas que hay que hacer porque Dios, el superior, las está mandando, como el jefe. Y cosas que sí es un error, creo yo, y es un tema que probablemente haya que reflexionar en algún punto con la iglesia, especialmente con las iglesias que trabajan con jóvenes. O sea, todos tienen jóvenes, pero hay iglesias que tienen programas mucho más tal vez, estructurados o dedicados. Eh, y entender también que es un punto interesante, generar convicciones en el creyente, no solamente emociones de lo lindo de Dios. Bueno, y pues es un tema de otro tipo de conversación. También hablamos que llamémosle, mandato no es solamente con la gran comisión, específicamente con la idea del evangelismo y las misiones, sino que tiene que ser un mandato entendiendo toda la palabra. Porque todo de la Biblia es importante. El pastor Alberto a veces cuenta una anécdota en sus clases de que en ciertas iglesias le ponían un elástico al Antiguo Testamento, como que no lo pescaban. Y a veces lo cuenta y dice, hay iglesias muy, no sé, más enfocadas como en otras líneas,
que claro, solo en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es Nuevo Pacto, entonces ahí está todo lo que hace falta. Y pescaban en unos elásticos, esta wincha elástico, como usted le llame, y amarraban la parte del Antiguo Testamento, como que la dejaban ahí apartada para que no molestase. Porque se asumía que el Nuevo Pacto era todo lo que importaba. Pero es cierto que el Nuevo Pacto toma cosas del Antiguo y las perfecciona, pero la Biblia es la Biblia completamente. La palabra de Dios como tal es íntegra. Desde las palabras que dice Cristo, la ley, los profetas, las genealogías que a veces nos da una flojera leer, todo. Y de una u otra forma Dios nos ministra. Por lo cual cuando hablamos de este o del compromiso que tenemos que tener con la palabra, no es solamente con ciertos pasajes o con ciertas enseñanzas, es con todo. Es por eso que encontramos choques, por ejemplo, en iglesias, lo que pasa en Argentina, que hay iglesias que aprueban el matrimonio homosexual, tomando pasajes súper descontextualizados, pero además de eso, obviando toda la Biblia, todo el resto de la Biblia. O sea, tú podrás tener conflictos con el tema, dale, pero de ahí a decir que la Biblia no dice esto es una grosería, es como que no, mi hijo, es mucho. Entonces, pues tener cuidado cuando uno habla del compromiso con la palabra, es con toda la palabra. Aunque hay cosas que no nos gustan, aunque hay cosas que aún no entendamos y que tengamos que trabajar para entenderlas. Señor, ¿por qué tú mandas esto? ¿Por qué tú quieres que se haga las cosas de esta manera? Me ha puesto a entenderlo, pero reconozco que viene de ti, así que lo se hace. Pero, insisto, ese compromiso más allá de un parte de pasaje, sino toda la escritura. Bueno, acá hacíamos un poquito un resumen de, eso, de ese mandato, o más que mandato, de esos puntos clave que tenemos que tener como todos de acuerdo. Los vimos ese día, así que me los salto un poco. También revisamos algunos textos donde se da énfasis a la idea del mandato, de la orden, bajo ciertas condiciones y ciertos parámetros. Revisamos algunos, así que no los volveremos a leer, pero están las citas acá en el Power. Ya, digo, voy avanzando un poquito, disculpen, porque así quiero llegar a la parte que no hemos visto, ahí voy más lento. Eh, Chat. Sí, o sea, hicimos el comentario del libro, hermano Sergio, al comienzo, en los primeros minutos. Como les dije, más que nada son comentarios. Recibí su correo, me acuerdo que lo tengo anotadito en la tablita. Así que durante la semana les voy a enviar la retro, pero como les dije, algo bien sencillo la revisión. Si no, dudo que bajemos de un 90 en el peor de los casos. Pero sí, como dije al principio de toda clase, iremos comentando el capítulo correspondiente al libro. Ahora, si ven, ahí tengo que evaluar, pues si veo que mucha gente está llegando tarde, lo hacemos al final, va a depender, pero en algún momento de la clase vamos a tener que dejar el espacio del comentario del libro. Yo digo al comienzo porque es más fácil después conectarse con la clase, pero si pasa, por ejemplo, esto de que mucha gente por ese motivo se conecta un poquito más tarde, me conviene más hacerlo al final. Entonces ahí tendremos que ir jugando con eso según cómo resulte el sistema. Pero sí quiero hacer los comentarios clase a clase, o sea, eso lo voy a hacer sí o sí. Como les dije, el momento cuando lo hagamos va a depender de cómo se resuelva esto. Ya, este igual lo habíamos revisado básicamente, que es la continuación del punto anterior. Hoy quiero llegar al punto de hoy día. Ya, lo siento, es que esto lo habíamos conversado y no me quiero quedar pegado. Ya, y aquí nos habíamos quedado, que fue justo esta frase de Albert Molière, teólogo, para redondear la idea. Nuestra responsabilidad es llevar la palabra de Dios a los oídos de las personas. Solo Dios puede llevar esa palabra de sus oídos a su corazón. Y hay un taller interesante que lo cerrábamos la semana pasada. No hagamos, o sea, el ser humano tiene que ser su pega, ser instrumento de llevar el mensaje. Para ahora el sembrador, tiramos semilla, tiramos semilla, tiramos semilla, tiramos semilla, tiramos semilla. Y Dios, según su tiempo, irá trabajando con diferentes personas, de diferentes maneras. Nosotros cumplimos la labor del sembrador, sembramos, 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 sembramos. Y eso es lo importante. ¿Estamos llevando la palabra a los oídos de las personas? Sí, no. Como iglesia, ¿estamos preocupados de que esto sea una prioridad? Sí, no. ¿Es estos periodos de cuarentena una limitante? Tal vez en muchos sentidos sí una limitante, pero también las crisis te dan oportunidades. Así que tal vez puede ser limitante para algunas cosas, pero puede ser una oportunidad de hacer otras.
Ya, hasta ahí habíamos quedado la semana pasada. Esto lo pasé muy ágil porque digo, no quiero extender los repasos, los resúmenes. Y luego pasamos al punto 3. Esto ya no lo vimos la semana pasada y hasta aquí ya estamos con tema nuevito. El punto 3 es referente al mensaje de la misión. Habíamos hablado del manual, habíamos hablado del mandato, y ahora nos centramos en hablar del mensaje. Eh, Parto con este texto que es del Pacto de Lausana, que es, por lo que estuve leyendo, que aquí me pierdo un poco en estos temas modernos, se hizo en 1974 y es hasta el día de hoy creo que el último gran congreso misionero que ha habido, mundialmente, a eso me refiero, como a escala mundial. El Pacto de Lausana, dentro de sus expositores, hay uno de los incisos que me gusta mucho, que es el que les voy a compartir, que dice, evangelizar significa predicar las buenas nuevas de que Cristo murió por nuestros pecados y se levantó entre los muertos conforme a las Escrituras, y que, como Señor, ahora nos ofrece el perdón de nuestros, segundo, corremos acá, el perdón de nuestros pecados y el don liberador del Espíritu Santo, a todos aquellos que se arrepienten y que creen. Es una definición súper básica, súper sencilla, pero que a mí me encanta porque es súper correcta. A veces nos complicamos demasiado buscando palabras complejas, conceptos teológicos amplios, conceptos teológicos profundos. Que ojo, no son malos, no quiero decir eso. Pero a veces se nos olvida el valor de la simpleza. Y el valor de la simpleza es entender las cosas de manera que cualquier persona las pueda entender. Evangelizar, perdón, significa predicar las buenas nuevas de que Cristo murió por nosotros. Nuevamente, es predicar. Hay un mensaje específico, Cristo murió por nuestros pecados y se levantó entre los muertos, hay resurrección. Conforme a las escrituras, nuevamente, conforme al manual, conforme al texto, validando la Biblia. Y, ¿Y qué? Como Señor ahora nos ofrece perdón de nuestros pecados. O sea, tenemos muerte, tenemos resurrección, tenemos a Cristo como Señor, y en esa condición ofrece a la humanidad esto. Si se dan cuenta, es algo muy básico, muy sencillo, pero nuevamente es preciso. ¿Y por qué quería partir con esto? Porque hablar del mensaje que predicamos a veces puede ser en exceso complicado, porque nosotros nos complicamos. Eh, un segundo, voy al chat. Ah, ya, si me quedo pegado me dicen, porque a veces no me doy cuenta. Gracias, María Antonieta. Pero cierro los últimos segundos nomás para que no se pierda la idea. En resumen, es un mensaje sencillo, como les dije, aquí a veces nos complicamos en cosas rimbombantes y grandes. Es un mensaje que resume muy obviamente, escuetamente, muy pequeñamente el mensaje de Cristo, pero que también le da validez a la Biblia. Y con eso me conecto a este punto, en el sentido de que nuestro mensaje proviene de la Biblia como fuente primaria. Y volvemos al valor del manual de la misión, nuevamente. El manual es la palabra, partimos de ahí. ¿Y por qué soy tan insistente con este punto? Porque a veces nosotros mismos nos centramos en cosas nada que ver. Y nada que ver. Me acuerdo que una vez comentaba una amiga que era de la iglesia donde estoy yo, que era de CB, que predicaba mucho, evangelizaba mucho. No sé si lo sigue haciendo, espero que sí, pero en esa época por lo menos lo hacía. Y me acuerdo que me comentaba una anécdota que le encontré muy simpática, que estaba predicando a una persona en la calle Prat, que es el paseo peatonal de Antofagasta, y mientras le predicaba, la persona con la que hablaba, que ojo, no fue de mala intención, yo de verdad creo que no fue de mala intención, creo que fue una curiosidad saludable. Eh, le preguntaba si Dios apoyaba el vegetarianismo, poco menos si Dios aprobaba a los vegetarianos, a los veganos, todo eso. Que una pregunta que podíamos desglosarla harto, que es interesante, quitando la broma. Y yo me acuerdo que esta persona en ese momento como que le esbozó una respuesta, como que intentó dar una explicación del tema, eh, pero lo que después discutíamos y que fue la reflexión de esa jornada, fue que a veces sin darse cuenta se desvió del objetivo principal, que era esto. Claro, se quedó respondiendo una duda que es válida de una persona, pero perdimos este foco. Nuevamente, ¿cuál es el mensaje que estoy llevando? Hablando de un Dios que se adapte a las culturas modernas, Dios vegano.
Dios sin gluten, no, sino que el principio o el eje principal es la palabra de salvación. Y nuevamente, ojo, por esto no quiere decir que sea malo que uno conozca otros temas o que uno responda a dudas de las personas porque tienen dudas. A veces uno piensa que la gente como que no le importa el Señor, como que no le importa la Biblia, no le importa, pero todo lo contrario. Yo soy de la idea de que la gente tiene mucha curiosidad con de la palabra. A veces con intenciones maquiavélicas, a veces con intenciones como conspiranoicas, como para joderte la vida, como para buscar pillarte, pero tienen interés. Entonces, para mí no es malo que la gente tenga interés ni cómo tú atraes el interés, pero que nunca el foco se pierda del mensaje, nuestro foco evangelístico, porque si no nos desviamos solamente a responder cosas, nos desviamos solamente a temas chicos, cuando el eje es la predicación, el eje es el mensaje de salvación. Y ahí volvemos a lo mismo, la Biblia sigue siendo fuente primaria. ¿De dónde viene el mensaje? ¿De dónde viene básicamente la palabra? Hebreos 4:12, palabra muy conocida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este pasaje en el siguiente Power lo vamos a desglosar más, porque tiene harto que interesante para analizar. Pero por lo menos en este primer momento, ¿qué es lo que me interesa? Recordar esta idea de que la palabra no es simplemente letras, sino de que es un mensaje que afecta la vida de las personas y que a veces como que se nos olvida o nos desviamos e intentamos acomodar cosas que no hay que acomodar. La palabra es la palabra tiene efecto en la vida de las personas, la palabra tiene poder. Y como dije, no me voy a meter en este texto con detalle porque en el siguiente Power esto viene un análisis mucho más profundo. Pero me quiero quedar con esa idea. Cuando hablamos del mensaje, tenemos que partir diciendo que el mensaje no es simplemente una filosofía barata, no es simplemente como ¿cómo se puede decir? Como esas palabras de ánimo que a veces vienen en alguna tarjetita o en los buenos deseos de alguien o la frase de un filósofo. Claro que te puede hacer pensar, que te puede hacer bien reflexionar sobre un tema, nadie dice que sea malo, pero cuando hablamos de la palabra hablamos de un mensaje que va más allá. Y aquí un poco desglosando muy básicamente los conceptos de Hebreos 4:12. Es viva, o sea, se mantiene vigente en el tiempo y eso lo vemos hoy en día. La Biblia es un libro que a pesar de que tiene un contexto cultural, histórico de hace más de 2000 años atrás, sigue siendo vigente porque toca temas trascendentales en la humanidad. Es eficaz. Los que leyeron el capítulo 1 del libro se dan cuenta del efecto que tuvo la predicación en esas ciudades de África. Tuvo un efecto brutal. Y no porque los misioneros hayan necesariamente sido personas espectaculares o personas superdotadas, no. Es porque aparte de que el poder de Dios estaba sobre ellos, tenían un mensaje que era poderoso, no estaban entregando cualquier palabra, no estaban entregando cualquier mensaje, estaban dando algo más allá, a lo que trasciende lo económico, a lo que trasciende lo físico, a lo que trasciende nuestra condición humana. Porque a veces nosotros entregamos mensajes que no son malos, ojo. Tener una buena situación económica no es malo, todo lo contrario, puede ser de bendición tenerla. Tener un buen trabajo no es malo, tener la posibilidad de estudiar, tener la posibilidad de tener familia, de cumplir metas o anhelos de nuestro corazón, no son cosas malas, pero son cosas que no son eficaces ni permanentes en el tiempo, pero sí lo es la palabra. Es más cortante que espada de dos filos, o sea, es un arma de temer, es un arma peligrosa. Y de hecho, cuando uno estudia un poquito el contexto de este pasaje, la espada de dos filos es una espada especial que usaban los romanos, ¿ya? Un arma parecida a la gladius, que es una espada corta, gruesa, no es una espada delgada, es considerablemente más gruesa que una espada convencional, y usaba una espada de dos filos, tenías que ser muy hábil, porque la espada era un arma que te podía dar la victoria muy fácil, porque tiene mayor, ¿cómo se dice esto? Maniobrabilidad y mayor letalidad, porque una espada de un filo te limita a un tipo de golpe.
Y eso hace que sea más fácil para la persona leerte. Ah, ya, me da uno por acá, por allá, pum, me puedo mover. Pero una espada de dos filos es una espada que va a hacer cortes diversos, o sea, tiene posibilidades de ataque distintas. Es un arma mucho más peligrosa. Pero también traía riesgos, porque te podía hacer un corte indirecto, no puedes hacer una presión con el brazo, tienes que utilizar herramientas distintas. O sea, es un arma muy eficaz, muy peligrosa porque hace un daño letal, pero también puede tener un riesgo para uno. O sea, es una cosa bien interesante el contexto de cómo usa la idea de la espada. Parte el alma y el espíritu, o sea, va más allá del cuerpo y discierne la mente y el corazón. O sea, el mensaje que tenemos no es un mensaje cualquiera. Y con eso quiero quedarme. No hay que subestimar la palabra, nunca hay que subestimar la palabra, todo lo contrario. Hay que estar presente de qué es la Biblia, qué significa la palabra y el tipo de mensaje. Juan Calvino decía, el deber de un teólogo no es complacer el oído, sino fortalecer la conciencia, enseñando lo que es verdadero, correcto y útil. Uno a veces quiere decir cosas lindas, y es fácil decir cosas lindas. Si yo me paro en un púlpito, puedo hacer una predicación maravillosa de puras cosas lindas, de puras bendiciones, que ojo, no es que no sean bíblicas, pero es fácil tirarse por ese lado. Por algo teologías como la de la prosperidad tienen tanto auge. Porque claro que se endulza en la parte fácil, po. Si prometo plata, si prometo bienestar, si prometo que si voy a un culto se me va a multiplicar no sé qué cantidad de dinero, es facilísimo predicar. Me acuerdo que una ocasión fui con unos amigos, no me acuerdo si estaba la Fabiola, Hugo, ¿no? Yo sé que tú no estás, pero no me acuerdo si la Fabiola estuvo en esa ocasión, creo que no. Pero fuimos con algunos amigos de la iglesia en esa época. Y nos invitó otra amiga que teníamos en común, que ya en ese tiempo era de la comunidad cristiana. Y lo voy a decir con nombre, perdónenme si se enojan, pero fue ahí, pues, no voy a dar chamullando. Pero lo siento, lo siento. Y después no, Patricio, sé cauteloso, pero se fue ahí, pues, ¿qué otra cosa voy a decir? Eh, Era un culto de joven, era un culto especial, no me acuerdo por la razón, la verdad, no me acuerdo la razón. Pero un culto muy masivo, muchos jóvenes, es un lugar muy lindo que tiene la comunidad cristiana, es precioso, es un anfiteatro bien, bien lindo. Y estaba lleno, tranquilamente unas 500 personas, habrá sido 400 por ahí, fácil. Y el tema es que parte como cualquier culto normal, cualquier culto que uno ha ido en relativamente tradicional, alabanza, adoración, un culto de jóvenes, por ende tiene que ser un poco más movido, la. Y en un momento viene la acción de gracias, que también es algo muy común en la iglesia. O sea, uno da gracias por X cosas. Ya pues, pasaron algunas personas a dar gracias, jóvenes de ahí mismo. Y me acuerdo que el último joven que pasa, que tiene que haber tenido no más de 25 años, muy contento, pasa la gracia del Señor, porque por fin pudo comprarse su primer auto. Cosa que es válido. Yo encuentro razonable que uno dé gracias al Señor por una bendición material. Para mí no tiene nada de malo. Quería comprar su primer auto, un autito usado, pero que le estaba sirviendo mucho, o sea, contentísimo el cabro, feliz, po. Y de repente, quien estaba dirigiendo el culto no era un pastor, eso estoy seguro, pero era un líder, porque después lo identificaban así todo. Ya, pues, el hermano terminó de dar gracias, no, un aplauso, bla. Pero hermano, ¿sabes que tenemos que ir más allá? Empezó, tenemos que tener mayor fe que esto. Porque el Señor nos quiere bendecir y discurso súper evangélico. El Señor nos quiere bendecir, y el Señor nos quiere bendecir con autos nuevos. Y en ese momento, no sé si usted conoce al hombre araña. El hombre araña tiene un sentido arácnido. Tiene que ver cuando hay peligro. Cuando hay peligro, el hombre araña empieza así, como que algo malo va a pasar. Entonces, en ese momento, y es de gracia que muchas de las personas con las que fuimos, que eran de mi iglesia, como que sentimos el mismo sentido arácnido. Como, pero callado, así respetuoso. Y el tipo ya empezó, no, y el señor quiere que tengamos autos nuevos, y parado en el culto se para, ¡pum! Y el señor me dice que ahora vamos a orar y vamos a pedir para que todos tengamos autos nuevos.
Hermanos, te prometo que esto no es verdad. Oremos para tener autos nuevos. Y los que tienen autos, renovarlo. Sentido arácnido, así, pum, 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 pum. Nos quedamos hasta la parte de la alabanza por respeto a la amiga que nos invitó. Pero después inventamos la media chía y nos fuimos. Y nos fuimos. Hay muerte en esa olla, dice el Antiguo Testamento. Porque al final, claro, es fácil tomar mensajes que son para endulzar el oído. Es súper sencillo. Y muchos predicadores lo hacen. Dar la palabra fácil. Y ojo, esto no quiere decir que uno no tenga bendición en el Señor, por favor, no caigamos tampoco en el Evangelio del sufrimiento, no. Pero sí hay que entender que cuando uno escucha la palabra, va a escuchar cosas que te van a incomodar. No porque Dios sea malo, sino porque estás teniendo un conflicto propio entre nuestra carne, en este lado pecaminoso que todos tenemos y con el cual todos luchamos todos los días, el viejo hombre, como lo quieras llamar. Por ende, la palabra nos va a contrariar, nos va a generar un malestar en algún punto. Eso no quiere decir que no recibamos la misericordia del Señor, que no recibamos su gracia, que no recibamos sus bendiciones. Insisto, para mí no es más una bendición económica, para nada. Si Dios te bendice con eso, aleluya, amén, dale. Pero cuando lo pones a enseñorear, es complejo. Entonces, nuevamente, el mensaje que tenemos, esta palabra, es una palabra poderosa, lo hemos dicho, es una palabra fuerte, una palabra power, que puede discernir la mente y el corazón, que puede partirte el alma. Pero tenemos que ser también conscientes y responsables del mensaje que estamos entregando, el mensaje que damos cuando predicamos. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? ¿Qué le estoy diciendo a la gente? Estoy tratando, dame un segundo, Hugo. Estoy tratando de embolinar la perdiz, como para llevar gente a la iglesia. Como no, le voy a decir todo lo lindo para que venga y después dentro de la iglesia lo arreglo. No, pues. O estoy entregando un mensaje, ojo, bíblico, con amor, porque tiene que haber amor en la palabra, hay misericordia, pero bíblico. Y probablemente cuando eso ocurra vamos a tener conflicto en algún punto. Y eso es inevitable y hay cosas que no las podemos esquivar. Ahora sí, Hugo. Es que me acordaba de una situación personal que me pasó una vez, que decía, muchas veces cuando predicamos el Evangelio, estamos acostumbrados a presentarlo como la solución a los problemas. O sea, le predicamos al que sabemos que está pasando por una enfermedad, o le predicamos al que sabemos que el papá no tiene trabajo, o al que tiene situaciones económicas, le predicamos y en medio de como que sutilmente ven porque Dios te va a sanar de la enfermedad, Dios te va a dar, que es verdad, pero lo ofrecemos como una aspirina, si te va a solucionar todo. Pero yo pensaba, pero muy pocas veces son las que por lo menos yo me he acercado a predicar y le he dicho a alguien, sabes que tú necesitas a Cristo porque por tu condición de pecadora tú mereces ir al infierno. Porque al final cuando uno lee la palabra, cuando Juan el Bautista predicaba, hablaba así, arrepiéntanse, o cuando Jesús arrepiéntanse, arrepiéntanse. Pero nuestra predicación, muchas veces yo me he dado cuenta que iba porque le predicamos al que sabemos que tiene una necesidad, pero básicamente el Evangelio no es ese, es predicarle para que se arrepientan, para que cambien su manera de vivir y sigan a Cristo. O sea, lo que tú mencionas que pasó en ese lugar, yo me he dado cuenta que muchas veces yo los hacía cuando predicaba el Evangelio con muy buenas intenciones para tratar de Mm. convencer a alguien de que Cristo es la solución de sus problemas, que es válido, pero el problema es que no le estamos presentando el Evangelio como corresponde. Tienes que dejar tu antigua forma de vivir y acercarte a Cristo. Y una vez me pasó que me acerqué a una niña que tenía problemas en la universidad, que necesitaba rendir un examen, y yo decía, ¿cómo le predico el Evangelio? Pero sin decirle solamente, hey, si tú estudias y crees en Cristo, te va a ir bien. Porque la Biblia no dice que nos va a ir bien en todo. O sea, puede que le vaya bien, Sí, como puede y que si la no, niña po. reprueba, claro, y Claro, sí, puede yo decía, pasar, po. pero al final, ¿sabes que al final no me atreví a predicarle porque no sabía cómo predicarle el Evangelio, pero no solamente como una solución para ese problema, sino que decía, como para decirle que ella necesita, por su condición de pecadora, necesita conocer a Cristo porque si no se arrepiente se va al infierno. ¿Cachai? Y no me salía eso, o sea, me era más fácil decirle lo otro, así que para no meter las patas, dije, ya mejor la saludé, pero no sabía cómo hacerlo.
Pero mira, es interesante lo que plantea Hugo. Yo creo que ojo, a todos nos ha pasado, ¿eh? Y aquí no quiero tampoco tirar a la hoguera a gente, porque me incluyo. Nosotros también, con muy buenas intenciones, hemos dado un mensaje, eh, a no decir incorrecto, decir facilista e incompleto. Y en eso, claro, cuando uno va creciendo, va aprendiendo más de la palabra, y va, yo creo que yo formando nuestro carácter, aprendemos ciertas cosas y también nos desafiamos a cómo hacemos eso que dice Lugo, porque yo creo que, claro, en algún momento, como nos ha pasado mucho, Dios como que nos dice, anda, habla, como que nos mueve. Pero nos pasa eso. ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo doy respuesta tal vez a una duda que tiene? Yo todavía me acuerdo que hace ya muchos años atrás, una oración que me dieron cuando tenía un familiar muy enfermo, brutalmente honesta, pero me encantó, y que después la entendí con el tiempo. Y me decía un amigo, más que un amigo, un compañero que sé que era cristiano, y me decía, yo no voy a orar para que tu familia se sane. Como que, ¿qué onda? Yo voy a orar para que Dios haga su voluntad. Y un cambio de switch igual interesante. Porque claro, para nosotros es fácil, y ojo, no es incorrecto, pero nos quedamos en esa parte. Y el eje de la escritura es el mensaje de salvación, vuelvo acá. Este es el eje de la evangelización. No es que me vaya bien en una prueba, no es que encuentre trabajo, no es que me libre de un problema. Que ojo, son bendiciones y actos de misericordia que Dios va a tener en nuestras vidas. Pero este es el eje. Y es difícil, totalmente, es complejo. Pero también es un desafío que Dios nos ha puesto. Y desde los inicios de la iglesia primitiva, lo leían en su libro, en otros continentes, en otros lugares y acá mismo donde estamos. Ya. Ahora bien, ante este punto, comentario, como que si no quiero decir que se quede sin comentar, comentarios sobre esto, esta idea que estábamos recién debatiendo. Uno, Sí, sí, hermana, por favor. sí, de respecto a lo que comentaba el hermano, yo reflexionaba hace un tiempo sobre que en realidad es algo muy común, ¿no? De que la mayoría no sabemos bien cómo evangelizar, pero la mayoría de las personas dentro de las congregaciones pues, quiere hacerlo, pero no sabe bien cómo. Y muchas veces nos limitamos a cosas como contar nuestras pequeñas experiencias en el Señor o a invitar a la iglesia. Vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Entonces, yo veo, por ejemplo, ahora esto que estamos estudiando, este mandato que dice ir, pero nosotros siempre estamos diciendo, ven a la iglesia. Le decimos en el fondo al mundo, ven a la iglesia y acá te conviertes. Pero la palabra dice que tenemos que ir y que la gente, creo que el orden correcto es que llegue convertida. Pero nosotros muchas veces pues tenemos esta tendencia, casi por ignorancia, ¿no? De traer el mundo a la iglesia. Creo que de cierta forma funciona muchas veces, pero creo que el orden correcto o más eficaz sería traerlos convertidos. Gracias, Sara, por ese comentario. Y sí, y a todos nos pasa, y me insisto aquí, no voy a poner en el papel de juicio ni nada de eso, que estamos, yo creo que es una reflexión. Pero claro, pues a veces como que descansamos en que venga a la iglesia para que el pastor le predique y listo. Y no, pues, y se nos olvida esa parte, nosotros tenemos que estar también haciendo ese trabajo hacia afuera. Y claro, y a veces queremos que la gente llegue a la iglesia convertida, lista y santificada, como a un paso del bautismo. Eh, pero no, claro, tenemos la pega de predicar, tenemos la pega de enseñar, tenemos la pega de convertir gente. Y también en la iglesia tenemos el trabajo básicamente del discipulado, tenemos que seguir enseñando, fortalecer en la fe y también ser una luz, básicamente, de las tinieblas, que es nuestro deber. Pero este es un tema interesante y nuevamente aquí no me quiero quedar desde el punto de vista de la crítica para nada. Porque, como lo decía Sara, de una otra forma funciona, de una otra forma Dios tiene misericordia, igualmente se mueve, hay gente que llega a la iglesia, hay gente que recibe al Señor. Nuevamente no voy a desacreditar eso para nada. Pero tal vez, claro, entender que el mandato que Dios nos llama es ser más proactivos, derechamente, siguiendo el mandato, ir, hacer.
Y es probablemente, creo yo, una de las reflexiones importantes que tenemos que hacer en este curso, más allá de lo teórico, sino en cómo esto afecta en nuestra manera de llevar el Evangelio. Y a veces no es fácil, a veces Hugo lo comentaba, cómo hablo de esto, Sara también lo decía, a veces no sabemos qué decir, no sabemos cómo iniciar una conversación, no sabemos cómo llegar a ese tema, porque también sabemos que es conflictivo. Pero ahí también tenemos que estar constantemente orando, viéndole al Señor, Señor, ¿cómo hacemos esto? Señor, ¿cómo lo digo? Pero quiero decirlo, o sea, no quiero quedarme callado, pero dame la forma, dame paz, pero dame la chance para hacerlo. Pero nuevamente es un tema que iremos debatiendo en el transcurso del curso y es parte de lo que es necesario y es importante. Sea Profe, que, no sé quién habló, Sergio, por acá. Sergio. Resumiendo igual, en lo mismo, el mismo contexto de predicar y cómo llegar a las personas, hay testimonios de ¿cómo se llama este baterista? Alvarado, que era el baterista de Luis Miguel, ¿Ya? que le predicaban le trataban de predicar a Luis Miguel y le decían, Dios te puede llenar tu vacío. Y Luis Miguel le decía, yo no tengo vacío, yo tengo todo, yo no tengo ninguna pena, tengo tristeza, porque el dinero puedo comprar casi todo. Si falta amor, llamo, pido mujeres y llegan y ahí tengo amor. Si necesito alegría, voy, salgo, disfruto de los yates, de los lujos de la vida y no me falta nada. Y ese fue una de las críticas o sea, una de las preguntas que muchos le hacen a Torres Fuertes en ese tiempo, de por qué o cómo no le predicaban a Luis Miguel el Evangelio siendo yo cristiano. Y Álvaro López, era Álvaro López. Y ellos decían, nosotros le predicamos, pero él en su manera de ser, no tenía todo. No tenía pena, no tenía tristeza, tenía lujo, tenía amor, tenía carro, no tenía hambre, tenía salud, tenía médico todos los días, creo en la casa de él. Entonces, ¿cómo llegamos a esas personas? También que salta también en este caso. Ya, mira. Ah, sí, Sergio. Sí, ese era mi Ya. aporte. No, mira, y importante, más allá de que sea Luis Miguel otro cantante, porque, y aquí me engancho con lo que decía Lu antes de saltar a este punto, hacer la conexión. Porque claro, a veces nuestro mensaje, y no con mala intención, ni es que no, y no es que no sea bíblico, pero claro, nos enfocamos como en solucionar los problemas evidentes de la gente, comillas. Es por eso que durante mucho tiempo, culturalmente, la iglesia evangélica es una iglesia que se asocia a la gente en cárcel, a la gente en droga, a la gente como con problemas muy graves. Porque es un foco de trabajo que la iglesia tuvo, cosa que no es mala, todo lo contrario, es muy buen foco, no es mal foco. Pero se asociaba como que era una forma de salir de ese problema. Y si alguien es buena persona, no me cuadra. Entonces, claro, ahí sí creo que hay un enfoque teológico que a veces nos falla cuando predicamos, porque yo no estoy predicando a una persona que por tener todo no necesita a Cristo, y aparte de la creencia que todos necesitamos a Cristo. No porque Profe, tenga en apariencia todo, sino porque estamos en una condición de pecadores desde la base. Ahora sí, don Sergio. igual, uno pensándolo bien, igual la palabra igual se cumple porque el Señor Jesús decía más fácil que se salve un pobre que un rico. Entonces también es como que también el Evangelio está como predestinado o Jesucristo está predestinado a la gente que tenga alguna necesidad. Es que Esa todos es la tenemos, pregunta. que todos tenemos necesidad. Yo creo que cuál es la barrera, un poco tomando o interpretando a mi manera ese versículo, y ahí puedo estar súper equivocado, y si es así, por favor, díganme.
cuando se habla de la dificultad de un rico, no es porque sea rico, sino por las consecuencias que trae la riqueza. La riqueza, un poco siguiendo este testimonio del baterista, suple aparentemente muchas cosas. Suple aparentemente la necesidad afectiva, por el tema de que voy a amar y viene X persona a verme. Puedo suplir temas físicos, porque cuando uno está en necesidades, no sé si esto es correcto, no, yo aquí por de las patas, nuestra sensibilidad y recepción de los mensajes es distinta, porque estamos en necesidad. Y si es una necesidad muy apremiante, como en la pobreza, la enfermedad, o en caso de necesidad de prisión, entre otros, estamos más predispuestos a escuchar, porque estamos más predispuestos a buscar una solución directa. No es que no haga falta, es que nuestra disposición es distinta. Pero cuando estamos en esta posición poderosa, por riqueza, por estatus, por lo que sea, es difícil porque nos ponemos orgullosos, porque viene nuestro instinto humano de independencia de Dios. No es que el rico por ser rico le pase eso. Pasa porque pensamos que nuestras necesidades están llenas. Y no es que esa persona tenga una necesidad distinta de recibir a Dios que la más pobre, los dos son pecadores, pero al final de cuentas, uno por su condición tiene mayor disposición probablemente. Y eso generalmente ha hecho que el Evangelio cale más fácilmente en personas tal vez de esa condición más baja. No porque lo demás no haga falta, sino porque su corazón está más dispuesto a la necesidad. Piensen en los mensajes que daba Cristo. Cristo, normalmente su público era gente de pueblo. Era gente que tenía necesidades o económicas o laborales o hasta alimenticias. Sus parábolas tenían mucho de cotidianidad porque era para la gente más fácil de entender y les llegaba el mensaje. Entonces, nuevamente, no es que, o sea, mi manera de interpretar el mensaje es el que hablas tú del rico. Y es por eso, no es por la plata en sí, es porque ahí viene la soberbia del ser humano. La soberbia del ser humano pone barreras, hace otros dioses, hace ídolos. Pero obviamente eso no le quita necesidad o no. María Antonieta nos comparte en el chat. En el tiempo de Cristo abundaban los pobres, por eso muchas necesidades derivaban de la pobreza. Pero Pablo no era pobre económicamente, María Magdalena tampoco. Cristo vino a amarnos, sí, no, totalmente de acuerdo, no es una regla general, para nada. Pero piensa que a Pablo tuvieron que romperlo. Literalmente, Pablo te dio roto en espíritu y en cuerpo. Es como que Pablo tuvo que nacer de nuevo, literalmente. Y claro, Pablo tenía por su condición, no sé, era rico, pero tenía una condición mucho más acomodada, tenía más estudio, era una persona más de mundo, mucho más culto, y Dios tuvo que romperle todo su esquema. Entonces, por lo menos yo cuando hablo de ese versículo, lo interpreto así, más que por la riqueza, es por lo que eso trae. Porque nuevamente llena de barreras nuestro corazón, por las cosas que supuestamente suplen a Dios. Pero no, buen testimonio, porque es algo que eso es súper común. ¿Cómo le predicamos a gente que dice no tener problemas? Porque tiene todo tranquilo. Entonces, hay justamente los desafíos de cómo llamo ese mensaje. Ya, último el chat porque quiero avanzar. Con personas de buena situación económica, solo oro con ellos o por ellos, pero concuerdo que es más difícil predicar. Pero, por ejemplo, con médicos homosexuales ateos, o la media combinación, médicos homosexuales ateos, solo hablo de amor de Dios, trato de no rechazarlo. Dios me manda, sí, no, por eso mismo, o sea, aquí volvemos a la parábola del sembrador. Uno tiene que sembrar, hablas la palabra, tratas como trata Cristo. Tu testimonio es una señal viva de la palabra, el amor y la misericordia. Pero entregaste la semilla. Pero claro, obviamente hay casos que son más complejos, situaciones que son difíciles de abordar, nadie puede decir lo contrario. Ya, saliendo un poco de esa última reflexión, hablamos del mensaje ya, de la palabra. Hemos hablado recién de todo esto, esto, para que no nos desviemos. Ahora, es bien interesante porque algunos autores hablan del dilema del mensaje. No es que sea una contradicción, ojo, no es una contradicción, pero es un dilema. ¿En qué sentido?
Porque por una parte, la palabra es un mensaje simple. Lo leíamos recién con la definición del pacto de la Lausana, que la predicación, si tú lo analizas, concretamente es simple entender, aunque tenga aspectos muy complejos y amplios, pero es fácil de entender. Está el Hijo de Dios, estamos nosotros como pecadores, hay que recibirlo, predicar para tener acceso al Padre. Suena simple. Porque el mensaje ya fue entregado, ya está listo. No es que se siga reconstruyendo. No es que estemos esperando otra revelación más. No es que estemos esperando cómo termina la historia. El texto sagrado está completo, está listo. Tenemos un mensaje que es simple en muchos sentidos y que ya está acabado. Pa. Pero a su vez, tenemos un mensaje que por sus múltiples formas, barreras idiomáticas, barreras culturales, de interpretación, de escuelas teológicas, es difícil de interpretar. O sea, es un dilema interesante. Por un lado, muy simple, y está listo, acabadito, en un formato de libro. Genial. Pero al mismo tiempo tenemos esta dificultad, los estilos literarios, las barreras que, como les decía recién, son un factor que a veces hacen complejo llevar este mensaje. Ahora, les planteo a ustedes antes de avanzar, ¿cómo resolvemos el dilema? ¿Cómo llenamos ese equilibrio o cómo equiparamos esta idea de un mensaje simple, pero que a la vez es complejo, es profundo y es amplio? Dejo la pregunta abierta. ¿Cómo resolvemos el dilema? O si es que hay dilema, puede ser que me digan no hay dilema. Yo creo que hay que partir por esa pregunta. ¿Hay dilema o no hay dilema? Voy a empezar a sacar los papelitos con los nombres. Ya. A ver. Un mensaje, mi hermano, Mi hermano René, ya. un mensaje simple y complejo es como la palabra del Señor. Lo que nosotros encontramos en la Biblia tiene simpleza cuando la persona que lo expresa lo ha almacenado, lo ha vivido y lo tiene, digamos, lo entiende bien. Una persona que predica con simpleza es aquella que estudió la Biblia, estudió la palabra, la vivió y por lo mismo ahora la está entregando. Entonces, todos esos complejos que para alguien que está empezando a estudiar y cuando lo empieza a ver se da cuenta que es bastante grande. Por ejemplo, yo cuando empecé a leer la Biblia no sabía por dónde empezar. Cuando escuchaba un mensaje me impactaba tanto porque se vaciaban desde el Nuevo Testamento con mucha facilidad al Antiguo Testamento. Pero esto lo podía hacer el predicador que realmente dominaba el contexto de la Biblia completo. Entonces podía citar, digamos, capítulos del Antiguo Testamento y asociarlo con capítulos del Nuevo. Y cuando uno lee la Biblia realmente, y los apóstoles todos citan, y Jesucristo mismo cita los textos del Antiguo Testamento, o sea, es la forma, porque la Biblia es singular, pero el mensaje es muy compacto. Entonces cuando alguien que lo conoce bien, lo expresa muy simple. Pero cuando alguien no lo conoce, le es complejo, no tiene esa habilidad como para tomar un texto del Antiguo Testamento y relacionarlo con el Nuevo. Entregar, digamos, o predicar desde un versículo, pero sin sacarlo de contexto. O sea, poder agregarle, enriquecer el versículo, pero sin sacarlo de contexto, porque conoce bien dónde está inserto ese versículo. Entonces, cuando uno escucha esa prédica, queda impactado porque queda como clarito. Pero eso es tener una habilidad bastante amplia de poder, digamos, tomar un versículo de la Biblia, predicar de él y no sacarlo fuera de contexto, porque lo que es fácil es tomar versículos independientes y sacarlo de un contexto totalmente distinto como para querer decir algo sin algo que no sea sustancial, que no sea fuerte, porque lo está arreglando uno. Pero cuando uno conoce el contexto real, cuando uno conoce en profundidad dónde está ese versículo, a qué corresponde, qué está diciendo, no se sale, pues dice una verdad que está respaldado por lo que la Escritura le ha entregado. Entonces ahí está lo complejo de que las Escrituras son amplias, pues, no son sencillas, no son como para llegar y dominarlas rápidamente, sino que ameritan escudriñarlas, meditarlas, vivirlas para poder enseñar. Entonces ahí yo veo lo simple de aquellos que dominan la palabra
lo hacen todo simple, y aquellos que no tienen ese dominio, se le hace un mundo. O sea, es complejo. Amén. Ese es mi punto de vista, mi hermano. Ya bien, para resumir un poco lo que dice mi hermano René, de ahí voy a Lugo. Resolver este dilema de la simpleza versus la complejidad implica un manejo súper claro y súper amplio de la Biblia, porque al manejarla y conocerla podemos transmitir con simpleza los mensajes profundos que están expresados ahí. Creo que lo resumí lo mejor posible. Voy con mi hermano Hugo, ¿ya? Y después alguien más te quiere comentar, si no, vamos a break. Ahí cuando tú hablas de complejo, entiendo como algo que cambia la vida de la persona, es una palabra profunda. Entonces yo me imagino, por ejemplo, a Jesús cuando quieren apiedrar a la mujer y Jesús le dice que lance la primera piedra el que esté libre de pecado. O sea, es una palabra tan sencilla, pero iba tan llena del Espíritu Santo que hizo que eso redarguyera los corazones de todos y se sintieran indignos de hacerlo. O sea, yo me imagino yo diciéndole a ellos que lance la primera piedra, no le toca a ninguno, pues le apedrean ahí mismo. Porque era Jesús diciendo, pero el Espíritu Santo, obrando por medio de esa palabra, quiso redarguirlos a todos, y cuando Jesús termina de hacer eso, todos empiezan, pucha, ¿quién soy yo si yo he hecho esto, otro? Pero era una frase tan simple que lograba tal profundidad por la comunión que había entre Cristo y Dios. ¿Cachai? Porque, por eso digo, yo digo eso, tal vez no le hace cosquilla a nadie, pero No, era Jesús el que te estaba apedrean a ti, hablando. te funan también. Pedreado Claro, y me hubiesen afunado. apiedrado, me hubiesen apiedrado a mí de pasadita. ¿Cachai? Entonces yo veo que el asunto acá está en la comunión que tiene la persona que está entregando la palabra con el Espíritu Santo, porque Juan el Bautista se paraba y predicaba sin ningún milagro. Juan el Bautista no hizo milagro, pero les decía, arrepiéntase porque el reino de los cielos se acercaba, y la gente se convertía. Pero eran frases tan sencillas que uno podría pararse y decirlas en medio de una plaza y no sé si lograría el mismo efecto. O sea, no estaba en la persona en sí, sino que estaba en cómo el Espíritu Santo obraba por medio de esas personas, que hacía que frases tan sencillas penetraran con tal profundidad los corazones de las personas. Así es, mira. Aquí Hugo nos plantea un punto de vista distinto. Que ojo, yo creo que es complementario con lo que dice mi hermano René, pero sí una base diferente. Que la simpleza del mensaje, que a su vez afectaba la vida de las personas que lo oían, era porque, en este caso, Cristo, o el expositor Juan el Bautista, los apóstoles también posteriormente, y ahí podemos hablar de padres de la iglesia, otras personas, o sea, no solamente resumirlo ahí, está lleno del Espíritu Santo. Entonces, el dilema se resuelve porque el que transmite el mensaje es una persona llena del Espíritu Santo. Y eso convierte algo tan complejo y profundo como entender la teología de la Biblia a una palabra simple que tenía efecto. Y volvemos a Hebreos 4:12. Esa palabra viva y eficaz no viene solamente por el manejo técnico, que ayuda, se entiende que es algo útil porque estoy escudriñando el mensaje, pero viene primeramente desde esa comunión con Dios, y que lo que yo digo, aunque sea una cosa muy sencilla y simple, viene respaldada por el poder del Espíritu Santo. Ya, interesante. ¿Alguien más? Último comentario antes de ir a un break. No último, pero algo más para que pasemos a pausa. No, yo quería complementar nomás lo que dijo el hermano Hugo, pensando también un poco en los momentos que Dios tiene preparado para llegar al convertimiento, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, yo pues, hija de padres cristianos, crecí en la iglesia escuchando este mensaje de que Cristo murió por mí y por mis pecados, etcétera, etcétera. Entonces era algo que yo conocía intelectualmente, pero yo no nací de nuevo hasta que tenía más o menos 20 años. Y es ahí como la obra del Espíritu Santo revelándome algo que yo conocía intelectualmente muy bien, pero que nunca tuvo como ese efecto revelador, ¿no? Cuando el velo se rasga y tú de verdad comprendes la magnitud de eso, de que Cristo hizo este tremendo sacrificio por mi pecado y realmente el peso del pecado se sintió. Entonces hay como una serie de elementos, ¿no? A nivel intelectual, emocional y también de voluntad, y que es obra del Espíritu Santo. Justamente.
Gracias, Sara. Y yo creo que ese es un tema que para los que hemos tal vez vivido esa experiencia, es más fácil entender o explicar. En mi caso, claro, yo no soy de familia creyente, por lo cual fue muy distinto el paso de una persona que es creyente, pero que, bien como dice Sara, eh, entiende esta verdad en un momento distinto. Y es una de las cosas que pasa con el mensaje. Ella tenía todo el conocimiento intelectual, porque creció en eso, creció en la iglesia, creció en las predicaciones, creció, me imagino que en las diferentes campañas, eventos, cosas mismas de la iglesia. Se sembró en su vida, se sembró, pero el fruto de eso se vio en el punto cuando Dios tocó su vida. Entonces, entender el dilema del mensaje, eh, más que ver con capacidades humanas, es también con esta comunión con el Señor. El entendimiento que tiene uno del Señor, el predicador, si está envuelto en el poder del Espíritu Santo. Y obviamente un predicador, entre más conoce de la palabra, entre más sabe, va a tener herramientas. Dios le va a decir aquí, acá, y va a tener un manejo distinto. Pero todo sustentado en el poder del Señor. Es por eso que uno puede recibir una palabra de un neófito, pero con tal nivel de unción que te va a tocar más que la de un teólogo con 30 años de experiencia. Nuevamente, porque volvemos al punto en el cual se sostiene todo, que es el Espíritu Santo. Lo leíamos al comienzo del libro, en el primer capítulo. El inicio de las misiones no se sustentó por un programa económico, no se sustentó por un programa eclesiástico. Se sustentó porque en pleno culto, en plena predicación, el Señor levantó a las personas que iban a viajar a misionar y otros que iban a apoyarlo, y los levantó de una. Ese fue el sustento. Después vino lo demás, pero ahí parte el sustento. Y resolver este dilema del mensaje, la simpleza versus la profundidad. Es cierto, hay un conocimiento que tenemos que tener de la Biblia, tenemos que ser súper cautos y súper responsables en lo que predicamos, porque tenemos que conocerlo, tenemos que saber la palabra, tenemos que estudiarla. Pero es igual lo más importante ir de la mano con la comunión con el Señor, porque si no vamos a estar entregando una palabra muerta. Y una palabra muerta, por más que uno la adorne, sigue siendo muerta. Entonces, esa reflexión creo yo que va a una escala un poquito más profunda. Y bien, podemos estudiar mucho, podemos saber mucho, podemos conocer mucho. ¿Es bueno? Sí, es bueno. Pero como dice el mismo lema de IBN, conocimiento ungido. Si ese conocimiento no está ungido, si ese conocimiento no está direccionado por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, va a ser conocimiento. Entonces, el dilema lo resolvemos, yo creo que de esa manera, lo resolvemos dejando que sea el Señor que nos use y nos guíe totalmente, y dependiendo de Él también en eso. Todo lo que conversábamos hace un rato, no sé cómo a veces hablar, no sé cómo predicar, no sé cómo decir las cosas. A todos me incluyo, nos ha pasado un montón de veces que quedamos bloqueados, que no sabemos cómo intervenir, que a veces quedamos en blanco. Y también es una lección que tenemos que tener. Lección para decir, ¿sabes qué? Dependo más del Señor, tengo que orar más, tengo que si me voy a lanzar de cabeza, me lanzo, pero Señor, ven conmigo, porque si no voy a tirar de cabeza a un precipicio. Entonces, ojo con ese punto. Ya, vamos a hacer break. Espérense. Depende, si hay acuerdo lo podemos hacer, es que normalmente yo lo hago porque a veces la atención después de una hora, como que igual aunque uno tenga todas las ganas, uno se agota. Entonces por eso normalmente hago una pausa. No solo para correr más rápido, sino porque humanamente uno o se agota la cara, o también en agotamiento. Entonces yo siempre hago una pausa por lo mismo. Pero si en algún momento llegamos a acuerdo, estamos en un punto donde podemos apurar un poco, lo apuramos. Pero por eso lo hago en ventanita, más que nada por el agotamiento natural. Ya, 10 minutos, 11, son las 9:19. 9:30 comenzamos, justito, para aprovechar el último restito lo mejor posible, ¿ya? Entonces vayan a hacer un cafecito, un tecito, vayan al baño, se mojan y volvemos. Ya vamos a ver dónde nos quedamos. Estamos a punto de terminar el Power 2 y ya vamos a empezar el tiro con el 3, aunque nos va a quedar un cachito pendiente, pero para mandarles el material nuevo. Ya, vamos a compartir, ¿dónde queda? Aquí.
Ya, acá estamos entonces. Bueno, y ahí hablamos un poco del tema del dilema, ya dimos vuelta en cómo resolvíamos este concepto. Y es un poco lo que reflexionábamos al final. Pues, obviamente hay que tener un conocimiento de la Biblia, hay que tener un conocimiento de la Escritura amplio, pero lo que sustenta eso es el poder del Espíritu Santo, es lo que está en la base, es lo que está al final de cuentas en nuestra comunión con Dios y en cómo somos usados. Eso es lo que da el equilibrio a esta respuesta, esta simpleza, por buena parte del mensaje que lo vemos en Cristo, que sus mensajes son precisos, son simples, pero al mismo tiempo llenos de una profundidad envidiable. Eh, en él encontramos, insisto, ese equilibrio perfecto de lo que buscamos. Ahora, también hay que entender algunas cosas que son interesantes que nos pueden ayudar a ampliar este concepto. Tenemos un solo evangelio, eso es claro, pero es un evangelio que es único y diverso, y eso igual nos ayuda a entender cómo llamamos el mensaje del misionero, cómo llamamos el mensaje evangelístico. Un solo evangelio, pero a la vez es único y es diverso. Por lo tanto, un solo evangelio en el cual todos los apóstoles coincidieron. Estamos claros que no tenemos ahí dualidad del mensaje. Para los apóstoles la palabra es la palabra. Pablo aún se atrevió a llamar anatema a todo aquel, incluyéndose a sí mismo, que predicara un evangelio diferente del apostólico de la gracia de Dios. Y aquí también va un palo para los que genuinamente se ponen a cambiar el evangelio o darle otro tipo de interpretaciones u otros focos. El mismo apóstol Pablo dijo, ojo con esto, porque estamos claros que el mensaje es uno, viene de la Biblia, tenemos claro el fundamento del mensaje viene de la palabra, para la redención, para la evangelística. Sin embargo, los apóstoles lo predican de diversas maneras, ya que viene el asunto. El mensaje es el mismo, la fuente es la misma y es única, o sea, no se puede negociar la fuente, que es la palabra, pero también encontramos que hay diferentes enfoques. O sea, no todos los apóstoles tienen la misma forma de hablar. Algunos se enfocan en la parte mesiánica, ya que es la presentación de la ley prometida de Dios. Algunos incluso lo relacionan con la parte hasta legal, ¿ya? En basado a este juez que es Dios que declara lo que es justo e injusto. Hay otros que lo enfocan de la parte personal, desde el punto de vista del padre que se reconcilia con sus hijos descarriados, perdón. Le da un énfasis mucho más íntimo, más que mesiánico. Otros que se enfocan en la parte salvífica, ¿ya? Él es el libertador celestial que viene a auxiliar a los que están desamparados. Hay un enfoque muy personal, pero de la parte de la salvación. Y otros que lo ven de la parte cósmica. El Señor de, uy, esa... Excuse me. El Señor del universo que reclama su dominio universal. Y aquí vamos un poco a lo que era el logos, por ejemplo, que dice Juan. El logos que es un concepto cósmico ya. Para los que estuvieron conmigo en literatura juanina el año pasado, cuando analizábamos el logos y lo que significaba tanto para los hebreos como para los griegos. O sea, este enfoque no es un enfoque más personal, es un enfoque místico, es un enfoque cósmico hacia arriba, lo máximo que podemos. Entonces, tenemos una fuente que es la misma, un único evangelio, un único foco del mensaje. Pero también es verdad que este foco de mensaje es único y diverso. Y eso es lo lindo del Señor, que cuando somos llevados por el Espíritu Santo, cuando somos tocados y somos guiados por el Espíritu Santo, no todos vamos a hablar igual. Hay algunos que van a tener enfoques muy distintos a otras personas. Y uno podría decir, oye, pero eso es como súper básico decirlo, que todos somos distintos, pero no importa. El Señor, y ahí viene lo lindo, que respeta las formas. Somos usados por Él, somos su instrumento. Pero lo lindo de la diversidad del evangelio es que incluso los mismos predicadores, uno lo ve en los evangelios, tienen enfoques distintos. Y eso no hace que uno sea mejor que otro, para nada. Y acá es lo mismo. La predicación siempre ha ido en formas diversas. E igual es interesante entender esto porque nos ayuda también a tomar diferentes criterios para decir lo mismo. No es lo mismo hablar del mesianismo, no es lo mismo hablar del evangelio más personal, desde la parte salvífica, el foco desde ahí, o desde el aspecto cósmico. Y tal vez un poco nos ayuda a hacer la reflexión de lo que decíamos hace un rato, cómo le predico a ciertas personas, cómo le predico a esta persona que tiene todo, comillas, cómo le predico a esta persona que está buscando respuestas cósmicas del universo, cómo le predico a estas personas que creen que cualquier camino llega a Roma, o sea, cualquier tipo de fe, de creencia, de espiritualidad les sirve, que hay harto de eso, y así sucesivamente. Entonces,
nuevamente, único evangelio. Eso no se transa bajo ninguna circunstancia, pero también es diverso. Y lo vemos reflejado en los expositores del evangelio. Y aquí me conecto un poco con la materia del sábado, que es inevitable, que esta parte va muy de la mano. La Biblia se adapta culturalmente a quienes se les predica. No porque la Biblia sea un libro falso, sino porque está tan bien hecho, Dios lo hizo, o sea, es perfectamente hecho, que más allá de enfocarse en una cultura específica, a pesar de que tiene un contexto específico, el mensaje se adapta a quienes se les predica, porque apela a la necesidad del corazón, porque apela a la necesidad más íntima del ser humano. Es por eso que la palabra es atemporal. Es por eso que si yo le predico a una persona hoy en el 2021, que si le predico a una persona hace 100 años atrás, va a tener el mismo efecto transformador. Y este es un principio ya que a nivel misionero es muy importante tenerlo claro. Yo, más que ir a transformarme en otra persona o a cambiar la Biblia, tengo que entender que el mensaje de la palabra es suficiente. Ahora, insisto, ¿hay un tema de adaptación cultural? Sí, hay contextos donde eso va a darse, lógicamente. Pero al igual como el Evangelio diverso era predicado de diversas formas, nosotros tenemos que tener esa misma guía del Espíritu Santo, esa misma sabiduría para entender eso. Vuelvo al ejemplo de Cristo. Por eso Cristo hablaba en parábolas. Y hablaba en parábolas con ciertas temáticas. Porque era lo que culturalmente la gente más fácilmente iba a identificar. El mensaje significativo para la vida. Y no es que el Señor acá cambiase la palabra, no la cambia en ningún momento, sino que el mensaje se adapta a la necesidad de cada época. Eh, eh, esta la encontré muy interesante. La Biblia, esta la dice Spurgeon, también muy conocido, la Biblia no es la luz del mundo, es la luz de la iglesia, pero el mundo no lee la Biblia, el mundo lee cristianos. Tú eres la luz del mundo. Es una frase interesante, porque puede tener aquí debate en ciertos puntos. Pero me quedo especialmente con la segunda parte de la frase. El mundo no lee la Biblia, el mundo lee cristianos. Lo cual no quiere decir que Dios no actúe. Ojo, vuelvo al ejemplo del libro, el que ustedes leyeron en el capítulo 1. El misionero que Dios lo salva para que no sea atacado por los demonios reflejados en los dioses de las otras tribus, no es que Dios no haya actuado ahí, Dios actuó, de hecho. Dice el testimonio que el brujo hablaba de que había murallas de fuego alrededor de los misioneros que lo protegían, o sea, hay una intervención divina. Pero ese chamán, ese brujo, primeramente no leyó la palabra, leyó esa acción y la reflejó como un acto de poder del Dios de ese misionero. Con nosotros pasa lo mismo y es por eso que el trabajo misionero tiene este elemento cultural, pero también es de vital importancia el rol del misionero. Porque lo primero que va a interpretar esa persona va a ser a ti. Por eso me llama la atención cómo lo plantea Spurgeon. Nosotros somos instrumentos de Dios, somos esa luz del mundo. Pero esa luz no va a brillar si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo. Y es lo que la gente ve inmediatamente. Por eso es tanta la responsabilidad que uno como creyente tiene. Y si no lo entiendes, debería ojalá orar lo que Dios te dé un par de charchazos y entenderlo. Tenemos responsabilidad, no porque Dios sea ineficiente. Y reitero eso, no es porque Dios sea ineficiente. Es porque lo primero que lee la gente es a nosotros. Y a veces es complicado entenderlo eso y descansamos como la responsabilidad de los demás. Pero no. Ya. Terminamos aquí el segundo tema, la segunda clase. Comentarios, preguntas, dudas. Mientras me paso al siguiente.
No, no hay comentarios, no hay dudas. Ya, déjenme. Pasamos al 3. Ya, esta no se las he enviado, o sea, tengo que enviar terminado esta clase. Les voy a mandar el correo y todo esto. Ojo, recordad que en el correo no les voy a volver a mandar el formato del control de lectura. Yo les dije, usted lo adapta semana por semana, simplemente le cambian la fecha, el nombre del capítulo y lo envía. Ya, entonces no le voy a volver a enviar el mismo formato. Por si acaso, para que no espere que le reenvíe el formato del control de lectura. Ya para la siguiente semana mandan el número 2, como les dije, al día lunes, para que hagamos la revisión al comienzo y ahí nos conectemos para la clase. Ok, clase número 3, o presentación, PowerPoint número 3. Historia y teología de las misiones, fundamentos bíblicos para la misión, parte 2, que es la continuación del tema que estábamos viendo recién. Ya, no lo dejé en el mismo Power porque era demasiado extenso, entonces ya queda un Power demasiado groseramente grande. En esta clase veremos los últimos 2 puntos de este quinteto, que es el modelo de la misión y el poder de la misión. Ahí nos enfocaremos en estas 2 líneas. Como les dije, ya terminando este punto, ya nos vamos a meter un poco en la visión israelita del tema de las misiones, y luego de lleno a lo que es la historia. Ok, entonces, últimos 2 puntos. Empiezo con un comentario del doctor Miguel Núñez, doctor en teología también bien conocido por muchos textos. Seguramente usted algún texto de él ha hojeado en algún momento. Y él, en este caso, habla referente al libro de los Hechos. Dice lo siguiente: Hechos es un libro asombroso sobre la extraordinaria historia de una iglesia sencilla, capacitada por un Dios soberano, con una palabra omnipotente. Al ver lo que la predicación de la palabra de Dios fue capaz de hacer en estas antiguas ciudades, los creyentes podemos tener esperanza para completar nuestra misión. Repaso algunas cosas. Primero que todo, el valor del libro de los Hechos, que es un testimonio directo de los primeros movimientos misioneros de la iglesia. Una historia extraordinaria de una iglesia sencilla, pero a su vez capacitada. Y aquí por eso la he estado capacitada por un Dios soberano con una palabra omnipotente, que es lo que ya hemos conversado, el mensaje, el manual. Entonces está explicadísimo. Al ver lo que la predicación de la palabra de Dios fue capaz de hacer a estas ciudades antiguas, los creyentes tenemos esperanza para completar nuestra misión. O sea, por una parte, el libro de los Hechos es una historia que a nosotros nos llena de esperanza por lo que podemos hacer en el futuro, pero al mismo tiempo también nos relata cómo fue este proceso de una iglesia que de ser nada, que uno objetivamente podría pensar, la iglesia pereció porque se murió Cristo. Pero sin embargo, Dios por medio del Espíritu Santo capacita a esta iglesia, la prepara, la forma de una manera que tal vez uno racionalmente hablando no la entendería para avanzar hacia adelante. Y esto nos lleva a este punto número 4, que es el modelo de la misión. Porque cuando uno, habla de esta iglesia capacitada, a pesar de que fue todo dentro de la soberanía y la divinidad de Dios, hubo un modelo de trabajo, hubo una forma perfecta que Dios planteó para hacer las cosas. Ese es un modelo, esa es una manera de cómo hacer las cosas. Todo en este mundo tiene un modelo, todo. Las clases tienen un modelo, tienen un formato, que uno puede ir variando, jugando algunas cosas, pero es un modelo que se mantiene. Sus iglesias, nuestras iglesias, tienen un modelo de trabajo, enfocada en ABC cosa, con horario, actividades, programas, organigrama, etc. Sus trabajos tienen un modelo en particular de funcionamiento, y así sucesivamente podemos hablar toda la noche de eso. Todo tiene un modelo, todo tiene una forma de ser. Entonces, si aceptamos que la escritura en sí es la palabra de Dios, es razonable suponer que en ella aprendemos el cómo predicar el evangelio, o sea, aprendemos el modelo. Porque si decimos que en la palabra tenemos el manual, tenemos el mandato, tenemos el mensaje, es razonable pensar que tenemos el cómo hacerlo, que tenemos la dirección ahí. Ahora, Primera de Corintios 2, del 1 al 5, de un momento.
plantea lo siguiente. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Y yo creo que engloba muy bien lo que hemos conversado, especialmente en las intervenciones anteriores. Y aquí el apóstol Pablo, hombre de saber, hombre con años de estudio, hombre con cabeza, plantea una verdad que y a mí me encanta, porque y aquí sueño un poco, y me imagino un Pablo que en esos años que él estuvo reformateando su cerebro antes de reaparecer en el concilio de Jerusalén, yo imagino un Pablo luchando contra su ego intelectual, porque era un hombre sabio, era un hombre que tenía maestros buenísimos, y él me lo imagina luchando con esto. Y él en este pasaje, como en otro que reafirma ideas parecidas a esta, él habla súper claro diciendo que no tiene nada que ver con la elocuencia, ni con la sabiduría, ni con la rimbombancia del mensaje, ni con nada de eso. Sino que él dice, me propuse ante cualquier otra cosa no saber de nada. Como que me saco el conocimiento que no me sirve. Me lo saco. Y me enfoco en Jesucristo y en la cruz. Y nuevamente, una cosa que podría parecer una desventaja para algunos, pero termina siendo una bendición. Porque el apóstol termina diciendo, hay cosas que no me han servido, hay cosas que están de más, hay cosas que es mejor hacer limpieza de pizarra y concentrarme en lo que es importante. Y a veces esto puede ser una caricatura, una parodia, pero otras veces enfoca toda tu atención a lo que es relevante. Yo soy, yo cuento algo anecdótico, yo soy fanático de los libros de Arthur Conan Doyle, de Sherlock Holmes, me encantan. Tengo hecho un compilado en mi casa gigantesco, me gusta mucho. Y una de las cosas que cuando yo empecé a leer a Conan Doyle me encantó, es que en uno de sus, porque son hartos cuentos de Sherlock Holmes, no son como historias de una tras otra, son cuentos separados y algunos que se conectan. En uno de ellos, el ayudante de Holmes, Watson, que era como el cronista de la historia, eh, él hace una puntuación de las capacidades del detective, como que es un listado. Ya, él tiene en esto un 10, en esto un 8, como que lo evalúa. Porque le llamaba mucho la atención que Sherlock Holmes no supiese nada de noticias, no sabía nada, no sabía lo que pasaba en el mundo. Como que le preguntaban algo de política y él no tenía idea. Oye, pero ¿cómo usted no es tan inteligente no sabe política? Si es como lo que pasa en el día a día respecto al rey, respecto a esto, ¿cómo no sabes? Y le respondía, no tengo idea de eso porque no me sirve, po. Entonces, no, ¿para qué? ¿Para qué voy a aprender de eso? Y de hecho él decía, pues, el más gran detective del mundo no tenía idea de política exterior, no tenía idea de ese tipo de cosas, porque no le servían. Pero a su vez él sabía de química, sabía aspectos técnicos de un montón de cosas, entonces como que es una cosa que era impresionante. Y Pablo un poquito jugando a eso, como que desecha lo que no le sirve. Sino de que más que enfocarse en que sus palabras fuesen bonitas o lindas, sino en que sus palabras, aunque muy sencillas, demostrasen el poder del Espíritu. Y ahí está la reflexión que le saca al final, que yo creo que es un punto que nos tenemos que partir con eso para hablar del modelo. Para que la fe de la gente no dependiese de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Y aquí volvemos a algunos puntos que discutíamos antes. Si yo le predico a alguien solamente un evangelio que solamente lo saque de los problemas, cuando aparezca un problema, la fe va a tambalear. Si yo le predico prometiéndole sin falla alguna de que un familiar va a sanar y no sana, sustenté la fe en algo humano, que es una esperanza humana. Pasa lo mismo en iglesias cuando tienes pastores casi como líderes sectarios.
Si el pastor le pasa algo, todo se cae. Y eso no quiere decir que no tenga un respeto por la figura de sus pastores, no va por ese lado. Pero que la fe no dependa de algo humano, no dependa de la sabiduría humana. Y es por eso que la palabra de Pablo no era una palabra tan compleja o filosófica, era una demostración del poder de Dios más que nada. Y es centrada en eso. Y aquí tenemos un poco el ejemplo del apóstol Pablo. Bueno, quitando a Jesucristo, es probablemente considerado el más grande predicador del siglo I. Y yo creo que ahí no nos cabe ninguna duda. Los viajes misioneros que hizo, el fruto que este tuvo. O sea, yo ahí comparto. El apóstol Pablo, el más grande predicador del siglo I, quitando, insisto, la figura de Cristo. Escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, llegó a lugares donde ningún otro discípulo de su época había llegado. O sea, él sobrepasó fronteras, tuvo una visión de reino, un trato con los gentiles, obviamente un trato con que Dios que tuvo en su vida. Y si nos vamos un poquito intentando analizar este modelo, el texto de Manual de las Misiones, me gustó, por eso estoy tomando eso como base, plantea algunas cosas que las resumí en estos 3 puntos. El ejemplo del apóstol Pablo, por una parte, está centrado en Cristo, está guiado por el Espíritu Santo y cimentado en las iglesias locales. Primeramente, no se puede anunciar el evangelio confiados en la sabiduría humana, lo que leíamos recién, ni en la elocuencia, ni en las palabras lindas. Lo explicábamos hace un rato, porque si no la fe de la gente depende de cualquier cosa. Debemos enfocar nuestro mensaje en la obra que Jesucristo hizo en la cruz, que es un poco la definición que leíamos de evangelismo del Pacto de Luisiana, que era un mensaje enfocado en la cruz, enfocado en Cristo, enfocado en su rol salvífico. Acá el apóstol Pablo va a la misma dirección. El mensaje, más allá de las palabras lindas, está enfocada en Cristo. Dice Juan 7:18, el que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. Aquí lo mismo, saquemos nuestra sabiduría propia, nuestra vanagloria, y enfoquémonos en lo importante que es Cristo. Enfoquémonos en Él. Un segundo, pero exacto. Y aquí viene un elemento súper interesante respecto al modelo. Debemos llevar a los oyentes a contemplar la gloria de Cristo. Y es uno de los puntos que debatíamos hace un rato, que es difícil, obviamente aquí no es como lleguemos y hagámoslo. Pero uno de los, como lo plantearse, uno de los secretos, uno de los aspectos centrales del modelo del apóstol Pablo, era el mensaje cristocéntrico. Era un mensaje, pero en extremo cristocéntrico, perdón, y que buscaba sacarse a él del centro. Juan el Bautista, cuando ve que el Señor comienza su ministerio, él se tira para atrás, por un principio similar. La gente no debe tener un conflicto a quien seguir, la gente debe enfocarse en Cristo. Pasa con nosotros. Cuando nuestros programas, nuestras planificaciones como iglesia, ¿en qué apuntan? A que los fieles, los asistentes, la hermandad, busque más a Dios o no. Cuando nosotros predicamos en la calle, cuando hemos hecho evangelismo, ¿cuál es el foco? ¿Cuál es el foco del mensaje? Porque si no es otro que no es, o sea, porque si es otro y no uno enfocado en Cristo, pasa lo que decíamos hace un rato y lo que se hablaba en el pasaje de Corintios. Nuestro enfoque es distinto y la gente fundamenta su fe en otra cosa. Lo decía Juan Calvino, el ser humano es una máquina de crear ídolos. Y si nuestra predicación no se enfoca en esto, estamos dando pie a que una persona crea un ídolo. Y eso es lo peligroso de una predicación que no es cristocéntrica. Damos pie a que la gente que no tiene bien cimentada su fe, la cimente en cualquier cosa, en cualquier persona. Entonces, aquí viene un punto que también nos lleva a discutir, creo que lo conversamos en la primera clase.
Si tenemos claro que la palabra es la fuente de, o sea, en la palabra está el manual, está el mensaje y está este modelo que es cristocéntrico totalmente, dejo la pregunta, ¿para qué sirve la preparación? Porque en ese caso enfoquemos en un mensaje cristocéntrico y démosle. Y dejo la pregunta abierta, ¿para qué sirve la preparación? Es fundamental la preparación. Y para hacer un mensaje cristocéntrico uno tiene que conocer la palabra. O si no, no va a poder llevar el mensaje cristocéntrico en su plenitud. Lo que decíamos recién, un mensaje simple pero profundo, complejo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Amén. No es sencillo, es complejo, pero simple, ¿no es cierto? Son pocas palabras que, como decía recién el hermano ahí, cuando uno está lleno del Espíritu Santo convence, toca, pero uno tiene que estar preparado. Yo me recuerdo el Hecho 1:8 cuando dice que tenemos que ser testigos en Jerusalén, bueno, le dice a sus discípulos, ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Judea, claro. pero sin antes haber recibido poder de lo alto. Y ellos caminaron antes de esos 3 años con Jesús. Y hablaban como Jesús. Y cuando hablaban como Jesús, no era como que tenían un acento especial, sino que citaban la Biblia, o sea, citaban la palabra. Esa era la manera que tenían ellos para hablar. Pero aún así les faltaba algo. Y tuvieron que esperar ahí, ¿no es cierto?, en el aposento alto hasta que es derramado el Espíritu Santo sobre ellos, ¿verdad? Y lo primero que hacen es empezar a proclamar las verdades, pues el Evangelio, a predicar las buenas nuevas de salvación. Y ellos tuvieron que estar primero 3 años caminando con Jesucristo, inclusive así no bastaba. O sea, se prepararon para que el Espíritu Santo ahí en Pentecostés los llenara, ¿verdad? Y cuando los llenó, ellos salieron a predicar las buenas nuevas de salvación. El poder que se les dio fue para predicar las buenas nuevas de salvación. Habían caminado con Jesús, habían aprendido la palabra, pero faltaba algo especial, faltaba el poder de lo alto. Y el Espíritu Santo es quien trae a la memoria la palabra, lo que vamos a decir. Pero si yo no estudio la palabra, si yo no leo la Biblia, ¿qué va a traer a mi memoria? Entonces, tenemos que prepararnos. Perfecto, ya. Bien, hermano René, ¿algún comentario más sobre eso? Sino para avanzar este último poquito, pero como dice claro, Dios va a usar lo que tenemos. Somos instrumentos. Sara. Bueno, Sí, yo simplemente decir que el Espíritu Santo no fomenta la flojera. Amén. Y hablamos de un tema que se nos olvida, que es la excelencia. O sea, el apóstol Pablo nuevamente tenía una base, un conocimiento que Dios lo reformó, lo usó, lo formateó, lo reenfocó. Tenía herramientas. Vamos al contexto judío. Los judíos, aunque fueran personas humildes, tenían una formación básica. Entonces ahí también hay una preparación aunque sean los aspectos de la ley. Bien, elemento, ahí se agrega la flojera. Evitemos, no, como dice la palabra, no procrastinemos espiritualmente. Ya, ¿qué más podemos agregar? ¿Por qué es importante entonces la preparación? Ya, pues ahí estamos claritos, entonces tenemos una clase hoy día, pero clara, una clase precisa, en un mismo sentir. Ya, hermano, aprovechemos estos últimos minutos para que avancemos un poquito, pero claro, yo creo que como todos ustedes dicen, aquí nadie está en contra de la reparación, pero nadie está en contra de la reparación, para nada. Hay que dejar súper en claro. Sino que nuevamente, ¿qué es lo que sustenta lo que decimos, lo que hacemos? ¿Para qué uso las áreas en las que he sido formado? Todo eso al final apunta en que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor y tenemos que hacerlo con excelencia. Y si eso implica prepararnos, estudiar según las capacidades, según la tarea, según lo que Dios nos pida, nos mande, habrá que hacerlo. Pero sin olvidar de dónde proviene el fundamento. Y ahí está el foco, de dónde proviene el fundamento. Segundo elemento, como les decía, bueno, un poco que no nos perdamos el hilo, perdón.
un poco siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo, con 3 puntos que son interesantes para compartir. Ahí hemos hablado de que el mensaje estaba centrado en Cristo, es el punto 1. Y yo creo que va a ser el último por la hora, que a su vez también es guiado por el Espíritu Santo. Voy un poco al chat. Sí, cultivar los dones, como dice María Antonieta. Y cultivar los dones también implica preparación, esfuerzo, trabajo, cómo usamos esos dones también. Si al final es ver qué es lo que hago con lo que el Señor me ha entregado. Pues la famosa palabra de los talentos. La recompensa es la misma. Lo que se nos entregó es distinto, pero la recompensa es la misma. Y a todos se les pidió trabajarlo y trabajar lo que se les había dado. Ya, segundo elemento, y con esto vamos ya, yo creo que cerrando, o ya, sí, empezando a cerrar el día de hoy. Guiado por el Espíritu Santo. Así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Zacarías 4:6. Pablo tenía súper claro esto. Y al final de cuentas, a pesar de que fue un hombre que viajó bastante, plantó iglesia, estuvo de aquí para allá, esta obra no era impulsada por su ego, no era impulsada por su vanagloria, era impulsada por el Espíritu Santo. Y a donde él le iba diciendo, Señor, heme aquí, voy, pa. O sea, y eso sumado a que no le importaba lo que pasaba. O sea, el hombre la sufrió, la pasó mal, estuvo preso, fue pateado, fue sacado de aquí para allá. O sea, tuvo consecuencias obviamente en el proceso, pero si el espíritu mandaba para un lado, seguía para ese lado. Si lo vemos en los testimonios de los misioneros modernos, encontramos esto, que esto no cambia. Lo leíamos, o sea, los que avanzaron en el texto de Revolución en el Mundo de las Misiones lo veían así. No cambia, no cambia. Sigue siendo el mismo trabajo, sigue siendo la misma guía del Espíritu Santo. Y ahí podemos encontrar testimonios tremendos. Hay un misionero, que fue el de los caníbales, ¿cómo se llama? Pat algo. Hoy se me fue el nombre. Pat. Es Pat algo, que ya me daré un nombre. Que es un misionero que si no me equivoco, finales de 1700, principios de 1800, predicó. John Patton. John Patton, era Pat algo, ya gracias, John Patton, gracias, ahí Pablo me salvó, John Patton. Si pueden, léanse una biografía de él, busquen algún video biográfico. De hecho, la gente de Byte en YouTube tiene un video muy bueno de John Patton. La gente de Byte, ese canal de YouTube que hace estudios bíblicos, o sea, no estudio como comentarios bíblicos, Byte. John Patton. Cuando tú lees el testimonio, o lees algún libro, o ves sus videos, lo que sea, pero te informas, es heavy, porque literalmente el hombre estaba rodeado por caníbales, rodeado, no en una, sino como en 2, 3 islas que estuvo, o sea, fue tremendo. Y el caballero cada paso que dio durante esos años, porque al final él no muere por caníbal, él muere de viejo, porque lo terminó haciendo todo un trabajo genial ahí, misionero, pero porque cada paso que dio era milimétricamente dado por el Espíritu Santo, justamente para guiarlo en la dirección correcta y también para protegerlo de las intenciones asesinas de los pueblos en los cuales él convivió, porque también tuvo intenciones asesinas, la gente hacia él tuvo intenciones asesinas, y sí, suena mejor, suena bien. Y también lidiando con las consecuencias, porque te cuentan los relatos que él, de los acompañantes que tuvo, hay uno que se le mató por locura, no aguantó la presión y ¡pum!, muerto. Entonces, también tú ves que las consecuencias de no seguir ese camino guiado por el Espíritu Santo, que tú puedes tener muy buenas intenciones, pero también hay que tener claro a dónde me dirige el Señor. Y repito lo que decía en Zacarías, no será por la fuerza ni por tu poder, sino por mi espíritu. Avanzo un poquito más para terminar la idea. Hechos 22, del 22 al 24 agrega lo siguiente. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu. Mandato de nuevo, obligado, o sea, voy para allá con todas las ganas, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesucristo.
que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Nuevamente guiado, el Espíritu me lleva para allá, me trae para acá, me asegura esto. O sea, un camino que no va por capricho humano, un camino que va direccionado a lo que Dios quiere. Y, como estamos en hora, ya, voy a dejarlo hasta ahí porque para hacer el cierre y que nos quede este punto y no terminan, no hacerlo mal, lo vamos a hacer bien. Entonces, voy a volver para terminar la idea. Estamos ya en el punto número 4 de estos 5 elementos de los factores bíblicos de las misiones, y hablamos del modelo de la misión, el cómo hacerlo, ¿ya? Hablamos de cómo la Biblia también es fundamento de esto, que encontramos el mensaje, el manual, también encontramos el cómo, el modelo. Hablamos también un poco del ejemplo de la iglesia primitiva, específicamente del apóstol Pablo, y con el apóstol Pablo tomamos un modelo interesante, o más bien puntos que nos pueden servir para estudio, para análisis también, y para aplicación. Primero que todo, o sea, lo dividíamos en 3 partes, este modelo del apóstol Pablo. El primero, el centrado de Cristo en el mensaje, un mensaje cristocéntrico, alejado de la sabiduría humana, alejado de la elocuencia, alejado de la verborrea normal. Segundo, guiado por el Espíritu Santo, que es lo que hablábamos recién, que las decisiones que se tomen no sean humanas, no doy un paso en falso, no doy paso por capricho, sino que confío en que el Señor sea quien me guíe. Y en tercer lugar, cimentado en las iglesias locales, que es el punto que nos falta, que es un poco el modelo más bien técnico, cómo él llevó a cabo la tarea, y cómo fue el rol, y cuál fue el rol de la iglesia local. Porque más allá de que Pablo es el tremendo predicador que nosotros hablábamos, solo tampoco hubiera podido hacer las cosas. Y hubo un fruto de la predicación, y un fruto que continuó después con la tarea. O sea, tampoco podemos dejar eso de lado. O sea, ser predicadores, llámale espectaculares, pero sin fruto, algo está pasando. Entonces también es interesante hacer esta reflexión y este análisis en base a esto. ¿Ok? Hasta allí, comentarios, dudas, preguntas. Patricio, solamente, no sé, comentar que en base a la preparación que necesita, yo creo, cada cristiano para poder evangelizar, si bien es cierto, e importante aprender de la palabra, por supuesto, estar en conocimiento de las verdades bíblicas, del plan de salvación y todo eso, pero también de ir de la mano con una preparación, como tú lo mencionabas bien ahora en la última parte, una preparación espiritual, que yo creo que es mucho más importante que la otra. Y esto tiene que ver justamente porque muchas veces el Espíritu Santo suple muchas falencias nuestras y Él hace cosas que nosotros no podemos hacer. Así ¿Ya? es. Muchas veces, y he conocido muchos testimonios donde solamente personas sin ningún estudio solamente han tenido las ganas de hacer las cosas y el Señor ha ido casi literalmente al frente de ellos. Entonces, si bien es cierto, la preparación es una parte importante para el evangelismo, pero el que es nuevo o el que carece un poco de conocimiento tampoco puede ser No es un impedimento para eh, nada. exacto, no puede ser un impedimento ni una excusa para no evangelizar o para no predicar en este caso. Cuando hablamos de misiones ya hablamos de un concepto un poco más profundo, a lo mejor que se necesita claramente mucha más preparación, pero como te digo, o sea, si está la gana, está el llamado de hacer las cosas, el Señor obviamente que va a respaldar y va a ir al frente. Tampoco lo digo con el motivo de tener una licencia para no prepararse, sino que lo digo que muchas veces ha dado que los tiempos muchas veces no, del Señor son otros y han habido muchos casos donde personas prácticamente han ido a los leones para predicar el Evangelio y el Señor lo ha llevado adelante. Por lo tanto, hay una preparación espiritual que yo creo que es mucho más importante y que no deja a un lado la preparación
que podamos tener como de forma racional. Como... Sí, no, totalmente. Mira, yo creo que ese elemento es lo preciso y quedarnos con eso. Si se dan cuenta, todo lo que revisamos hoy día, de hecho, el foco fue cristocéntrico y el foco es en ser guiado por el poder del Espíritu Santo, y eso es esencial. Y yo lo decía a Pablo, sea que tengamos mucho conocimiento bíblico, el Señor nos va a demandar algo distinto, estoy seguro de eso. Pero si tú no tienes ese conocimiento, ya sea porque eres nuevo, por diferentes razones, válidas, porque también no todos tienen que saber lo mismo, Dios también te manda lo mismo, o sea, ir y hacer discípulos sigue siendo algo universal. Y bien como dice Pablo, el Señor nos va capacitando, nos va dando las herramientas, nos va dando las palabras. Hay gente que por testimonio no sabe por qué dijo las cosas, pero las dijo. Y generó un efecto. Esteban en la Biblia. Esteban no tenía tal vez el perfil de un Pablo tan preparado, tan excelente, pero Esteban se mandó el discurso de su vida, guiado totalmente por el Espíritu Santo. Y tenemos un El apóstol ejemplo. Pedro. ¿Cómo? Sí, Pedro. El apóstol Pedro, de la misma forma. Claro, Pedro no era una persona con la misma formación que tenía Pablo, para nada. Y sin embargo es reconocido y con justa razón como una de las cabezas de la iglesia primitiva y con razones ganadas, porque el poder de Dios se manifestaba en su vida de una forma maravillosa. Ahora, también, y aquí hay que hacer un poco el equilibrio, lo que comentaba también Sara con el chiste del espíritu de flojera. En la medida de que uno va madurando en el Señor, yo creo que Dios nos va demandando formarnos en diferentes áreas. Una preparación bíblica, preparación en el trabajo, en el quehacer, el estar metido en las cosas del Señor, preparación técnica en diferentes áreas. Y el Señor nos va formando en diferentes líneas, porque también a veces está el error de que uno a veces encuentra personas que, claro, que tienen toda esta buena voluntad que dice Pablo y este anhelo de servir, pero sin esa guía del Espíritu Santo, que es como metido a la aventura por tirarme a la aventura. Ya hay que tener un poco de pausa y termino con esta última anécdota. No sé si el Lugo conoció, bueno, usted no lo conoce, porque está hace muchos años en Santiago, el famoso, ¿tú te acuerdas del David, Hugo? ¿El soldado David? Ya. Eh, Quiero mucho, es un cabro, un 7, de hecho, hace mucho hablé con él, hablamos harto, y es un 7, un cabro muy bueno, pero la época cuando yo los conocí, con otros hermanos llegaban a la iglesia que eran unos proscritos de unos soldados, que llegaron 4 soldados del ejército a congregarse. Genial, caros jóvenes, voluntariosos, nada que decir, como buenos militares, son como bien voluntariosos, hacen muchas cosas. Pero este cabrón, lo quiero mucho, pero siempre digo que tuvo unos dolores de hígado, de riñón terribles que hacía él, porque hacía tonteras, po. Y tonteras arrebatadas, así, locuras, 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 locuras. Entonces me acuerdo de una, y esta es rápida, hacíamos teatro con él en esa época, yo enseñaba, hacíamos obras de teatro, bien producido y con alta calidad, eran cosas bien buenas que hacíamos, en el sentido de la excelencia. Y estábamos practicando justamente para una obra que tenía un tema circense, entonces estábamos practicando diferentes elementos. Y él me decía, Patricio, ¿sabes qué? Yo quiero escupir fuego, quiero aprender a escupir fuego para tener... Que David, no, pues esa cuestión no la podía hacer, tiene que enseñarte si no llegas a escupir fuego. No llegáis a hacerlo. No, si lo voy a hacer, si voy a conseguir... No, y dije, no. Y no, y no, y no. Y como nunca uso el cargo, tuve que usar como no. ¿Qué pasó? A los 2 días hablo con él a las 7 de la mañana. Estaba en el hospital militar. ¿Qué hace en el hospital militar a las 7 de la mañana? Me quemé. ¿Qué hiciste? Traté de escupir fuego. Hermano, y le voy a hacer corta la historia, pero él lo grabó porque un amigo lo grabó practicando. Y es como todo el manual de lo que no tenía que hacer, lo hizo. Es una cosa que es como, esa idea era como posarlo para campaña de no quemarse. Era ese nivel de perfección, de perfección de lo malo que fue. Bueno, y una de las que tuvo, y eso iba la historia originalmente, y lo quiero mucho, porque era madurado, gracias a Dios maduró un montón. Pero en esa época no, en esa época era un dolor de colon. Y llega un día hablándome con su fe, era claro, mucha fe, de mucho amor por el Señor. Patricia, ¿sabes que estoy viendo un tema para irme a misionar? Porque él origen de Santiago, entonces tiene su iglesia en Santiago, todo. Ya, perfecto, ¿cómo lo van a hacer? Yo pensando, no sé, voy a ir a alguna iglesia, algo más organizado. No, voy a pescar mi mochila, voy a irme nomás. ¿Cómo? No, voy a pescar mi mochila, voy a ir nomás.
pero esto lo he conversado, lo he llorado. No, que quiero hacerlo. Pero es que quiero hacerlo, quiero hacerlo. Y estábamos con los amigos, los muchachos y todo. Y yo, ha sido de las pocas veces, yo creo que fue una cosa del Señor. Como nunca ha sido malo, como nunca. Y yo lo escuché más encima, fue una combinación perfecta. Y como nunca, yo le dije a ese cabrón, y con una seguridad, hermano, que me extraña de mí mismo. ¿Sabes qué? Voy a orar por lo que tú estás diciendo. Pero como nunca, amigo, voy a orar para que esto no pase. Derechamente, ni siquiera voy a orar como pase si diciendo el Señor, para orar para que no pase. Porque te estáis saltando todo protocolo razonable de hacer algo. Y no es porque uno no tenga nuevamente, no es porque uno no quiera o no crea que el Señor puede hacer cosas sorprendentes, sino por lo mismo, porque hay un tema de ser guiado por el Espíritu y un tema de prudencia, un tema de reparación cuando uno da pasos más grandes. ¿Y qué pasó? No fuimos. Se cayó el viaje. Entonces, al final, eh, la oración es eficaz. Pero a lo que voy es que, claro, a veces tenemos muy buenas intenciones y es bueno y es bueno que uno cultive a las personas que son motivadas con el Señor. Ojo, aquí no es que le cortemos la ala a la gente que quiere hacer cosas grandes para el Señor, no me malentienda. El Señor puede hacer cosas con alguien muy preparado, con alguien nuevo, con un niño, con un anciano. Eso da lo mismo. Pero sí, yo soy creyente de que en la medida que el Señor nos va exigiendo dar pasos de fe, también hay una preparación que va de la mano con esos pasos de fe. Y no tomarla es irresponsable. O sea, si el Señor me está mandando, anda, anda, más arriba, Dios cada vez que ha hecho eso en la palabra, en la gran mayoría de las veces, si no me equivoco, hay una preparación, hay una formación. Entonces, ojo, aquí no es cortarle la ala a la gente que tiene un amor y esa impulsividad y ese amor ferviente por el Señor, todo lo contrario, prestémosle ropa, pero siempre desde la sabiduría, desde la guía del Espíritu Santo y no por un capricho personal. Porque ahí es cuando ocurren equivocaciones, ahí es cuando ocurren desastres y mucha gente se desencanta más que con el Señor, se desencantó porque no le resultó el tema. Entonces, ojo en esas cosas. Pero bien como decía Pablo y un poco para cerrar la idea de hoy día, el poder del Espíritu Santo es fundamental para hacer todo esto, es la base para hacer todo esto. Desde el llamamiento de un misionero, el proceso de cómo este misionero llega a X lugar, su estadía en ese lugar depende del poder del Espíritu Santo y de la guía del Espíritu Santo. El mensaje que éste entrega, todo. O sea, es la piedra angular de todo lo que estamos hablando. Y eso, pues, hermano. Así que buena clase, buen tema. Oye, a ver la historia del David. Ojalá que no vea el video. Después va a ver el video. No, se ríe, lo cuenta como chiste. Ya voy a cortar la grabación nomás.